presentar la palabra del Señor. Así que ya hemos cantado, ya hemos orado. Amén. Ahora vamos a escudriñar unos minutos la palabra del Señor. Amén. Así que quiero que me haga paciencia, unos 5 o 10 minutos. Amén. Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías. Bendito sea el Señor. Libro del profeta Jeremías. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? A todos nos gusta la profecía, ¿verdad? Así que traemos la profecía más segura, amén, porque hay muchos profetas, amén, andan profetizando, pero están más perdidos que saber qué. Pero si nosotros nos vamos a esta profecía, esta sí es segura. Esta no nos va a engañar, amén. Así que abra su oído, amén, y mientras predicamos, usted le haga a Dios para que esté el que está a la par suya no se duerma, amén. Cuando diga aleluya, gloria a Dios, que sea un brinco le va a sacar ahí. Así que vamos al libro del profeta Jeremías, ¿lo tenemos? Capítulo 18. Te adoramos, Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 8, verso 1 al 6. Todos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Niños, grandes y pequeños. Amén. Ya que pues la honra no es para el predicador ni para nadie, sino que, amén, la honra, amén, y la reverencia hacia nuestro Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oramos al Señor en esta mañana. Amén. Ore por mí para que sea Dios hablando a nuestras vidas y que todos nosotros seamos edificados esta mañana a través de la palabra del Señor. Amén. Oramos al Señor. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te doy, Señor, por este grato privilegio que tú me concedes del poder predicar esta bendita palabra, Señor, ya que tu palabra es la única voz de esperanza en este mundo lleno de tinieblas y de maldad, Señor. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestras vidas y que esta mañana seamos edificados, Señor, a través de tu palabra, Señor, ya que creemos fielmente que toda la escritura es inspirada por ti, oh Dios, y que es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Puede sentarse. Amados hermanos, bendito sea el Señor, pero no deje de alabar a nuestro Señor. Amén. Y es que a veces el cansancio, ¿verdad?, es fuerte, pero nuestro agradecimiento hacia Dios debe ser mayor que el cansancio, que el problema, que cualquier dificultad que estemos pasando. Amén. Porque Dios, Él se merece la honra y la gloria en todo tiempo. Amén. Entonces quiero que meditemos en esta mañana bajo el tema el alfarero y el barro. ¿Cuántos son barro? Amén. Bendito sea el Señor. Nos gozamos, amén, cuando entonamos alabanza al Señor, los coros y todos nos gozamos, amén, pero también es necesario que en la palabra nos gocemos, amén. Porque muchos cuando al son que les toquen, amén, ellos bailan, pero cuando llega la palabra del Señor, como que si no fuera algo importante, amén. Así que vamos, amén, a meditar un momento en la palabra del Señor. Y es que, hermanos, cuando nosotros vemos y escudriñamos el libro del profeta Jeremías, es casi imposible que nosotros no vayamos más atrás y ver, amén, las maravillas que Dios ha hecho
con este pueblo y la actitud en la que este pueblo que ellos hacían, o la situación en la que ellos se encontraban por no obedecer a Dios. Si bien es cierto, cuando Moisés, amén, les da el último discurso y les da una recomendación, le dice: cuando ustedes entren a aquella tierra, la cual nos prometió Dios, amén, tengan cuidado de no olvidarse de su Dios. Tengan cuidado de no amparar a la viuda. Tengan cuidado, amén, de no olvidarse de su Dios. Cuando tengan su casa, amén, no se jacten de ella, porque en otro tiempo ustedes no tenían nada. Y empieza a enseñarles así, amén, aquel siervo del Señor. Y vemos en esta ocasión el pueblo de Dios como, amén, le había dado la espalda a su Creador y aquel que lo rescató de aquel pueblo, aquella ciudad de Egipto, amén, donde ellos eran esclavos. Y ahora el profeta Jeremías, Dios lo llama, amén, para que haga volver a aquel pueblo de su mal camino. Y muchos hermanos se burlan, o con una risa burlona hablan del profeta Jeremías, diciendo: el profeta de las lágrimas, o el profeta llorón. Mas sin embargo, este profeta no lloraba porque le hacía falta la comida, o porque no andaba un carro del año, o porque no tenía una casa. Este hombre lloraba, amén, de continuo al ver la condición que el pueblo había caído y la dureza que había en aquel pueblo, amén, que no entendían, o que eran tan ignorantes en decirle a las piedras: tú me creaste, y decirle a un palo: tú eres mi Señor, tú me creaste. El profeta se sentía tan triste en decir: ¿cómo es posible, amén, que este pueblo se aparte viendo las maravillas de Dios? Y muchas veces nosotros también decimos: no entendemos cómo que el pueblo de Israel se rebelaba, amén, viendo las maravillas que él hizo. Y es triste de que aún en este tiempo, con todo lo que ellos pasaron, nosotros sabemos, y eso que las escrituras fueron escritas para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron, y aún así muchas veces queremos seguir haciendo las mismas cosas. Entonces este profeta, hermanos, era de esa condición. Un profeta, amén, que no era bien visto. No era como los predicadores de hoy, que muchos predican por aplausos, amén, o predican por tener fama o posesión. Este profeta, amén, predicaba porque él sabía que había sido llamado para un ministerio. Había sido llamado, amén, para predicarle a aquel pueblo y hacerlo volver de su mal camino. Quiero que me acompañe al capítulo 1, del verso 4 al 8, amén. Bendito sea el Señor. Y ahí está donde el Señor llama al profeta Jeremías y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. La encomienda que al profeta se le había dado no era un trabajo fácil, pero lo importante era de que ahí iba el Dios Todopoderoso para pelear con él. Y él dice: no temas delante de ellos, que yo te he puesto a ti como columna. Amén. He puesto sobre ti un pedestal, he puesto sobre ti un rostro de diamante, que no cualquiera te va a tirar al piso, porque el mandato que se le había dado era de ir a predicar a aquel pueblo, y el problema era de que el pueblo creía que todo estaba bien. Bendito al Señor. Ellos creían, amén, y no aceptaban el mensaje de Jeremías, porque decían: ¿cómo es posible que este hombre venga a profetizarnos a nosotros de esa manera, si nosotros somos la niña de los ojos de Jehová Dios? Bendito Dios. Mas sin embargo, cuando una persona le da la espalda a Dios, Dios también le voltea la espalda. Amén, porque solo hay algo que hace separación del hombre y de Dios, y es el pecado. Mas sin embargo, Dios demuestra su amor para con nosotros, pero si nosotros le damos la espalda a Él, no tendremos ningún respaldo del Señor. Dios se compromete, amén,
a estar con nosotros cuando nosotros mantendemos en la voluntad de Dios. Y este profeta, hermanos, era tanta la dureza de aquel pueblo que él les predicaba, y cada día se burlaban de él diciendo cosas que no eran agradables para aquel profeta. Como también una persona, en algún momento él sintió, amén, la angustia y dijo: ya no vuelvo a hablar más de Jehová. Pero él dice: me seduciste, Jehová, dice, fuiste más fuerte que yo. Amén. Porque yo dije: ya no vuelvo a hablar más de Jehová. Mas no obstante, dentro de mí había un fuego que corría por los huesos. Amén. Y yo tenía que seguir predicando esta palabra del Señor. Y él entendió y dice: quise sufrirlo, quise hacerme el fuerte, a no querer yo ser motivado a predicar la palabra. Me voy a hacer el loco, en otras palabras, pero no pudo resistirlo. Amén. Y tuvo que seguir hablándole a aquel pueblo. Amén. Y nosotros, amén, vemos que su mensaje era de hacer volver, amén, a aquel pueblo de su mal camino que se había torcido. Amén. Habían ido por otros caminos, habían tomado decisiones crueles, amén, de ya no ser gobernados por el único y verdadero Dios. Y ese era el motivo, amén, del mensaje de aquel profeta: hacer volver a aquel pueblo, amén, y que el culto volviera a Jehová, y que los sacrificios y las ofrendas fueran para Dios. Y vea lo que dice el verso en el capítulo 2. Quiero que lea conmigo. Bendito sea el Señor. Aleluya. En el capítulo 2, verso 9 en adelante. El 10. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Aunque, el verso 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Vemos nosotros, hermanos, la actitud de este pueblo, amén, que habían tomado una decisión tan cruel de que dejar a su Dios, dejar a la fuente de agua viva y cavar un pozo, amén, un poco de hondo donde tener su agua, amén, comparándolo a nosotros, aquel pueblo que tenía manantiales de agua viva, Dios siendo la fuente en el desierto, Dios, amén, siendo, amén, el todo para ellos, y ellos decidieron, amén, hacer cisternas rotas. Es decir, se alejaron de aquel que les proveía todo, aquel que les daba todo, amén, por hacer sus cosas conforme a ellos les daba la gana. Y empezaron ellos a cambiar los ritos, empezaron ellos a hacer cosas y creían que lo que hacía agradaba a Dios. Por eso aquel sacerdote Pasur se enojó contra el profeta Jeremías cuando fue y quebró aquella vasija y le dijo: así voy a hacer con mi pueblo, así voy a hacer con este pueblo. Y aquel hombre mandó a golpear a aquel profeta, amén, porque según el profeta Pasur, Jeremías estaba equivocado, porque ellos estaban tan seguros de que Dios estaba con ellos. Mas sin embargo, Dios no hace, amén, excepción de personas.
Amén. Dios, amén. No es porque nosotros, amén, digamos, nosotros tenemos un cargo, nosotros el Señor nos va a hacer pasar como porque tenemos cuellos, no, hermano. Aquí con el Señor no hay cuello. Eso pasa en los políticos de allá afuera. Aquí, amén, todos tenemos que pasar por las mismas, por el mismo sedazo, amén, por las mismas arandas del Señor. Tiene que sacar lo que no sirve y que quede lo que es bueno y agradable para el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, el profeta aquí nos deja claro, amén, que el Señor no hace excepción de personas. Nos deja bien claro que ninguna persona puede adorar a Dios, amén, con manos o con un corazón sucio. Así es. Sino que toda aquella persona que quiera adorarlo a Él tiene que apartarse de toda maldad. Tiene, amén, que invocar el nombre del Señor, pero con un corazón limpio, amén. Porque el Señor, amén, Él quiere de que todos nosotros, amén, todos nosotros le sirvamos a Él, pero es necesario, y Él dejó las reglas, las ordenanzas, los decretos, los estatutos, como nosotros podemos, amén, nosotros servirle a Él. No es como nosotros pensemos, sino que es conforme a la palabra del Señor que aquí está escrita. Por eso en cada uno de nosotros debe de haber ese deseo del saber qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Muchas veces nos conformamos solamente con lo que escuchamos acá y a veces ni escuchamos porque nos entretenemos por cualquier cosa. Pero cada uno de nosotros, cada cristiano es responsable de escudriñar aquí lo que Dios quiere. Porque mucha gente hoy anda diciendo ahí, así dijo el profeta tal, así dijo la profeta tal. Yo conozco a una señora allá donde yo vengo y yo le llamo a ella y ella me ha dado profecía. O yo le llamo a otro fulano, amén, y han agarrado la profecía como que esto fuera una adivinación. Mas sin embargo la palabra del Señor no miente. Amén. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra, amén, hasta partir el alma, amén, y separar el alma del espíritu, amén. Por eso la palabra del Señor es la que debe, amén, regir nuestras vidas, amén, aunque no nos guste, aunque nos duela muchas veces, pero es necesario que la palabra del Señor corte, amén, todo aquello que no sirve, amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Jeremías, amén, él hizo lo que su Señor le mandó a hacer. El Señor a todos nosotros nos ha dado una obra, nos ha dado, amén, una ordenanza, un trabajo que hacer, y debemos de hacer todo lo que el Señor diga. Así como le dijo a los discípulos, amén, toda autoridad me dada en el cielo, por lo tanto id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Se da cuenta que siempre cuando nosotros nos mantenemos en la voluntad del Señor, el Señor está ahí. El Señor está ahí, amén, porque nosotros hacemos la voluntad del Señor. Pero mire, aquel pueblo no quiso escuchar al profeta Jeremías. Le dijeron, en vano es Jeremías, en vano es que sigas diciendo, nosotros vamos a hacer lo que nuestro malvado corazón nos diga que hagamos. Vamos a seguir adorando a nuestros ídolos. Y usted dirá, pero nosotros no tenemos ídolos. Amén. Tal vez muchos ya dejaron lo que fue la idolatría, que en otro tiempo, amén, decir un pichingo, un muñeco o algo que nosotros pusiera, amén, su creencia, su fe. Pero hay mucha gente que está adorando otras cosas materiales. Están adorando su carro del año, están adorando su negocio, están adorando a sus hijos, su mujer. Te adoro, le dice a su mujer. Amén. Y nosotros no podemos, amén. Hay quienes que lo dicen quizás, ¿verdad? Por ignorancia, pero ahora no son ignorantes. No le diga a su hijo, te adoro, mi hijo. ¿Verdad? Si tanto, ¿verdad? A veces como decía mi mamá, mala labia y en la casa patadas nos agarran. Entonces, nosotros, amén, amén, debemos, amén, de adorar solamente al Señor. Quizás no hay cosas así, pero hay cosas de que nos están alejando. Y ese pueblo, ellos creían que estaban bien. Y cuando el profeta les decía, se enojaban en contra de él. Y decían, este hombre está equivocado. Y empezaban a decir, levantémonos. Se reunía la gente, levantémonos en contra de él. Amén, para que este hombre fracase. Mas sin embargo,
Dios estaba con él. Pelearán contra ti, Jeremías, pero no te vencerán. Y le digo que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso se llama, amén, determinación. Que aunque usted sea grande, pequeño, la edad que tenga, usted debe de estar determinado a seguir a Cristo. Y que nada ni nadie lo mueva de su modo de pensar. Aferrados, anclados en la fe, bien cimentados en la fe. Amén, para que nadie los pueda mover de nuestro modo de pensar. Y no es que seamos tercos, sino que es que la palabra del Señor es ahí donde nosotros debemos de aferrarlos. Amén. Entonces aquel pueblo no quiso escuchar a Jeremías, pero sí escucharon a otros profetas. Ellos escuchaban a sus profetas y le decían: tranquilo, Jeremías está equivocado, Jeremías está predicando juicio, pero no viene juicio, sino que viene paz, tranquilos. Y mire que a la gente cómo le gusta que las engañen. Si para que les prediquen la verdad a veces no vienen, pero que no es el lugar donde les mientan, porque te pagan y hacen cola, amén, por ir a esos lugares. Pero no, sin embargo, nosotros debemos de amar la verdad. Y eso es lo bonito del evangelio, porque aquí se habla la verdad. Cuando venimos a este mundo nosotros, yo me recuerdo cuando vine, yo me sentía contento porque llegué a un lugar donde aquí es la verdad. Y me voy a dedicar a saber qué es lo que Dios quiere en su palabra. No me voy a dejar llevar por lo que un pastor diga, aunque hay pastores que predican la palabra, pero es necesario que confirmemos. Y cuando usted hable con cualquier ministro, con cualquier pastor, se va a sentir edificado porque hablan el mismo idioma. ¿Amén? Por eso yo me gozo cuando los hermanos que han ido a los países de Honduras, El Salvador, dicen: no, hombre, cuando llegamos con los hermanos sentíamos como que tiempo nos conocíamos. Pero es que lo que pasa es que como hablan lo mismo, hablan el mismo idioma, por así decirlo, se sienten en familia, se sienten, amén, amén, en la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos. Porque así como hubo profetas, falsos profetas en aquel tiempo, también lo habrán ahora. Vamos a segunda de Pedro. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor y al que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Es cierto o no es cierto lo que el profeta está diciendo acá, lo que el apóstol está diciendo? Así como hubieron también en aquel tiempo falsos profetas, lo habrán en este tiempo. Y por ese motivo, esa razón, muchos están blasfemando el camino de la verdad, diciendo: no, hombre, si esos son así, todos son así, y todos hacen eso, todos hacen lo mismo, y por causa de ellos, amén, el evangelio está siendo blasfemado. Mas sin embargo, nosotros somos llamados a marcar una diferencia, a saber o a mostrarle a la gente de que todavía hay gente que quiere hacer la voluntad, y no decir usted que solo nosotros hacemos la voluntad del Señor, como hizo el profeta Elías. Él dijo: Señor, solo yo he quedado como profeta de Jehová y me buscan para matar. No, no solo tú has quedado, todavía hay un remanente que no ha doblado la rodilla ante Baal. De igual manera, nosotros no nos sentamos solos, porque aún hay lugares donde hay gente que también cree en nuestro Señor Jesucristo, se guardan para el Señor. Y es importante que nosotros, amén, le pidamos al Señor cada día que nos dé la fuerza para seguir manteniéndonos firmes, amén, firmes, porque los tiempos cada vez se ponen más fuertes y es necesario que nosotros cada vez nos paremos más fuertes, porque el enemigo busca, amén, anda buscando por todos lados de diferentes maneras. Estos falsos maestros dicen que no se van a meter abiertamente, sino que se introducen, amén, cuidadosamente, se introducen, amén, así como con algo que usted lo puede ver como que no, todo está bien, pero tras de eso hay otra cosa, amén, hay otra intención en esa persona, amén. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender, amén, a confiar en el Señor y mantenernos en esta bendita palabra del Señor, porque si nosotros nos mantenemos aquí,
no lo vamos a perder. Si nosotros nos mantenemos aquí, siempre vamos a tener que el enemigo se levante, nosotros saldremos, amén, a pelear y lo venceremos en el nombre de Cristo Jesús. Así como hizo Nehemías cuando construía el templo. Yo me gozo cuando leo esa parte donde dice que mientras ellos, amén, ellos construían, unos trabajaban y los otros estaban guardando ahí. A unos que trabajaban con una mano trabajando, amén, y con otra mano su espada, amén, porque sabían de que había un enemigo, y cuando hay un enemigo hay que estar atentos. Cuando hay un enemigo nadie duerme tranquilo, porque sabe que hay alguien de que anda detrás de él, amén. Entonces este pueblo no quiso escucharlo, y esta historia, hermano, se sigue repitiendo, la gente, amén, sigue haciendo lo mismo. En este tiempo hay gente de que sigue haciendo lo mismo, amén. Dejemos por un rato, amén, a lo que pasó acá con el pueblo del Señor y enfoquémonos acá. Santo, aleluya. Que el Señor, amén, como esa gente hizo lo malo, también en este tiempo hay mucha gente que no quiere hacer la voluntad del Señor. Así es. Y están en las iglesias, amén, están metidos en las iglesias, pero su objetivo no es, amén, hacer la voluntad del Señor, sino que su objetivo es otro, amén. Pero el deber de nosotros es predicar la palabra, como hizo Jeremías, advertir a la gente lo que pueda pasar si nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Señor, amén. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchas personas se han extraviado de la verdad del evangelio y no se han ido de una vez para el mundo. Ese es el problema, de que si se fueran, pues va, pero se extravían de la verdad, se extravían de la doctrina de Cristo y ya establecen su doctrina o doctrina de demonios y empiezan a enseñar al pueblo. Y usted ve iglesias numerosas que no cabe un alma más y predicando un evangelio diferente. ¿Y qué dijo Pablo? Si yo mismo le digo a los Gálatas, si yo mismo vengo y les predico un evangelio diferente, pues yo soy anatema. Y si un ángel del cielo aparece y os anunciara un evangelio diferente, también sea anatema. Dando a entender que el evangelio es tan serio que no hay nadie que lo pueda cambiar. Porque el mismo el fundamento ya está puesto y no hay nadie que lo pueda cambiar. Así que todos nosotros, amén, debemos edificar sobre ese fundamento. Por eso, amén, esta historia se sigue repitiendo. Pero hay muchas personas que se han extraviado, pero hay otros de que están siempre en los caminos del Señor. Pero hay pocas personas de que quieren ser barro. ¿Cuántos quieren ser barro? Amén. Solo 3 nada más. Pero 3 estamos bien. A lo menos son sinceros, hermano. Eso es lo bueno, la sinceridad. Entonces, pocas personas quieren ser, amén, barro en las manos del alfarero. Por eso el tema es, ¿verdad? El barro, el alfarero, amén, y el barro. Entonces nosotros, amén, somos considerados, amén, como barro en las manos del alfarero. Y el profeta Jeremías ahí está hablando, amén, está hablando de ese oficio que se hacía para que el pueblo lo entendiera mejor. Hablando, amén, por medio como esa parábola, diciendo, amén, que así como el alfarero trabaja, amén, formando esa vasija que él quiere hacer, así Dios puede trabajar también con su pueblo. Entonces vamos a ver lo que el profeta, cuando el profeta dijo acá: levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y he aquí, descendí a casa del alfarero y él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire que el profeta, cuando yo veo acá, digo, quizás el profeta fue así, de que al ver la dureza del pueblo, él estaba como de alguna manera cansado de ver, porque a veces como predicadores ve que uno, ¿verdad?, predica y a veces la gente no le pone atención a la palabra. Y uno a veces se siente así como ¿qué está pasando? Entonces, por aquí el Señor le da una confirmación a Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero, levántate y ve lo que ahí pasa. Y llega a la casa del alfarero y lo halla trabajando, haciendo una vasija. Pero hay algo que tenemos que ver antes de hacer una vasija. Por ejemplo, el proceso que lleva
una vasija. Primero se tiene que buscar lo que se le llama la arcilla o el material, ¿verdad? Que se necesita para construir. Se va a buscar de algunos cerros, lugares donde se pueda extraer eso y llevarlo a la casa del alfarero. Y luego vamos al proceso, que es empezar a colarla, amén, como nosotros decimos. ¿Sí saben qué es, verdad? Es eso? Amén. Que ya él viene, el alfarero viene y mete en su canasto que tiene para colar la arcilla, y empieza, amén, a sacar todo aquello de que no sirve. Empieza a sacar, amén, toda la basura que no sirve, todas las piedras o cosas extrañas que ahí vengan en esa tierra, para que haga la pura arena, amén. Y luego empieza a mezclarla, a ponerle ¿verdad? El agua, a poner los ingredientes que lleva, amén, para que esa vasija ya esté lista, digámoslo así, la masa, y ya ponerlo, amén, a trabajar. Empieza él a darle forma con sus manos, a guardarlo para que tenga un buen punto, amén. Las hermanas se pueden identificar con eso, amén. Cuando ustedes amasan, ¿verdad? Cuando van a hacer las tortillas, hacerlas bien amasaditas para que todo esté bien listo. Y si alguien, ¿verdad? Alguien le toca tortillas de que otra persona amasó la masa, empiezan a renegar. Esta masa la dejaron muy chiclosa, se me pegan las tortillas, cosas así. Entonces, por eso el alfarero, él mismo se encarga de preparar sus materiales, amén. Él mismo se encarga de empezar a colar. Voy a sacar todo aquello que no me gusta. Y empieza a quitarle las piedras, a quitarle la basura, amén. Empieza a quitarle, amén, toda cosa que no sea, que él sabe, que el alfarero sabe de que si ya la trabaja así, esa vasija se va a reventar cuando lo ponga en el horno de fuego. Por eso es necesario que él empiece, amén, a trabajarla. Y nosotros, amén, somos, amén, cantamos aquel canto que dice, ¿alguien lo sabe? Yo para cantar no. Entonces, verdad, nosotros decimos que queremos ser, verdad, barro en las manos del alfarero, amén. Y ahí, verdad, el Señor empieza a trabajar con nosotros. Y nosotros venimos de un mundo, todos nosotros. Yo soy el primero, como dijo Pablo. Venimos de un mundo donde traemos tantas malas mañas. Y mucha gente ya está en la iglesia, ya se cree ser vasijas y quizás no se han subido ni a la rueda. Santo, aleluya. Porque el alfarero, amén, no lo va a subir a la rueda todavía, si todavía está llena de piedras. Amén, si todavía tiene aquellas grandes raíces ahí. Amén, no lo puede subir. Por eso es de que nosotros debemos de pasar en las manos del alfarero. Él empieza a prepararnos, a quitarnos las malas mañas que traía. Lo mete a la zaranda, a quitando la maña de ver novelas. Amén. De andar diciendo malas palabras, a dejar los celos, las amarguras, falta de perdón. ¿Qué más? Ayúdenme. Y empieza a quitarnos todas las malas mañas que traemos del mundo. Y algunos ahí mismo se quedan y dicen, no, hombre, para ser así, mejor me voy. Y sigue el alfarero a quitar, amén. Y va quedando en ese sedazo, en esa malla, van quedando de todo lo que nosotros teníamos. Y va cayendo la pura arenita. Me recuerdo que mi papá me ponía, yo estaba pequeñito, me ponía a colarle la arena. Me decía, necesito echar un repello en esa pared. Me coló la arena, pero si me sale una piedrita, yo te tiro esta cuchara en la cabeza. Y era un señor bien arrebatado, man. Y yo tenía que estar pendiente de haciendo eso para que no saliera algo ahí. Porque él sabía de que cuando él lo estuviera haciendo le iba a dañar algo que él ya había empezado. Entonces, de igual manera, el alfarero tiene ese cuidado de que no vaya una piedrita. Y nosotros a veces nos hacemos los locos. Por eso me gustaba cuando los niños decían, ¿verdad? El salmo que traía 139, David dice, va, oh Jehová, me has examinado y me has conocido. ¿A dónde me esconderé, dice, de tu espíritu? ¿A dónde me podré ir? Amén. Entonces tú conoces mi levantar, dice, mi acostar. Tú conoces todo. Entonces el alfarero empieza, amén, a quitarnos todos a nosotros. Y ahí va quedando toda la mala maña. Amén. Y a veces ahí mismo, en el mismo proceso, la persona empieza, amén, a echarse para atrás. A echarse para atrás. A mí me habían dicho que el evangelio es solo
de prosperar y que ensancha tu compra. Aquí tengo carro, llaves, amén. Veo una casa venir y solo locuras así. Y la gente ahí están contentos, pero cuando se trata de que hay que formar algo, mucha gente no quiere. Porque mucha gente puede llegar a una iglesia, pero pocos quieren ser formados. Pocos quieren ser formados. Porque cuando le corrigen, mi hermano, eso no está bien, cógeme la parada. Y ahí empieza, no, pero yo como ya vengo así, ya tengo 20 años de ser cristiano, y ya sé bien. Pero muchas veces nuestro conocimiento puede estar erróneo. Por eso que una persona muy joven puede ser, pero puede alcanzar más madurez que un viejo de 40 años. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que se quiere ir. Vamos, un cipote me va a enseñar algo a mí. Si yo ya tengo 42 años. Aquí se trata de que vayamos conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el alfarero, amén, sabe que tiene que quitarlo eso. Tiene que quitar eso que no está bien. Tiene que quitarlo porque va a un proceso. Y él conoce ya hasta dónde lo va a llevar. Él empieza trabajándose poco de tierra, pero él ya ve una vasija hecha. Así es Dios con nosotros. La gente, mire que le decía a la gente, no hombre, si ese le doy 2 semanas y ya va a andar aquí otra vez bien borracho. Pero el alfarero ya estaba viendo a una persona diferente. ¿Cuánta gente decía de mí, no hombre, si ese muchacho sí está más perdido que saber qué? Y se mete en la iglesia, pero ya va a estar afuera. Pero el Señor me miraba este día predicando de la palabra de usted. Por eso es necesario que dejemos quitarlo todo lo que no está bien. Por eso es necesario que el alfarero me trabaje en nosotros y nos dejemos que Él nos quite. Porque no nos gusta cuando decimos, tiene que perdonar. Tiene que dejar ese rencor. Y perdóname y Él paga como nuestro Dios hizo, que Él perdona y nunca más se olvida. Que tenemos que ser mansos y humildes y sencillos de corazón. No, si yo soy manso pero no menso. Yo perdono pero no olvido. ¿Y sabes de dónde anda acá? ¿De qué parte de la Biblia están esas cosas? Porque nuestro Señor dice, si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco tenemos perdón. Y los niños dijeron, el Padre nuestro dice, perdónanos, Señor, perdona nuestras deudas, así como también nosotros somos tan buenos para perdonar a nuestros deudores. Pero si alguien le hace algo, este me las hizo y me las paga. Este porque no me conoce de dónde vengo yo. Si yo era guerrillero en mi país, si yo era guerrillera, y por ahí se van queriendo hacer las cosas por su propia voluntad. Mas sin embargo el alfarero también tiene que trabajar en nosotros. Tiene que moldear nuestro carácter. Porque nosotros volvemos a lo mismo, veníamos de un mundo donde no nos podían decir nada. Alguien decía algo y ya había problemas, ya se ponía la persona altiva, se ponía con sus cosas, con sus mates. Pero sin embargo acá debemos que el Señor moldee nuestro carácter. Y es ahí donde muchas veces topamos nosotros. Porque nosotros debemos, amén, de aprender como Él. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde y sencillo de corazón, y hallaré descanso para vuestra vida. Entonces nosotros debemos de aprender, amén, como Él, a tener el carácter de Él, como cantamos, que queremos tener el carácter de Cristo, amén, de perdonar a los demás, amén, y ser amables con los demás, y aprender nosotros, amén, a conducirnos como Él se conducía. Pero a veces le dice algo al hermano o a la hermana, se le pone con un carácter del humilde demonio. Y nosotros ya no somos así. Si alguien a usted le habla fuerte, espere la blanda respuesta y dice que apaca la ira, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser así, aprender como nuestro Señor Jesucristo. Amén, aprender, amén. Porque el maestro, el alfarero sabe de que esas cosas nos van a hacer daño más adelante. Por eso ahí no salimos a veces de la zaranda, estamos ahí, el Señor sacudiendo todo aquello y otras personas jalando más. Porque aquí estamos hablando de una vasija literal, pero ya con nosotros es diferente. Nosotros es diferente. Como que el Señor trabaja en nuestras vidas. Y el alfarero dice que estaba trabajando ahí. De repente él vio que se cayó la vasija que él hacía. ¿Y qué hizo? La volvió a tomar y la volvió a hacer como a él le pareció. Entonces nosotros todo el tiempo
en el proceso de la salvación de nuestro carácter, todo el tiempo vamos a permanecer en la rueda. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto. Nadie de los que está acá tendría el valor de decir, no, yo sí soy perfecto. Sino que nosotros todo el tiempo estamos ahí. Así es, aleluya. Vamos a estar en la rueda. Hasta el día de Jesucristo, nosotros vamos a ser perfeccionados. Aleluya. Hasta el día de Jesucristo, cuando esa trompeta suene, ahí nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero eso no lo agarre como pretexto, pues entonces me sigo siendo loco. No, sino que todos los días debemos de procurar ser mejor. Quizás usted ya no es la misma, no es el mismo de que era hace un año. Y ahora ya es diferente. Y el que no está peor, porque se está engañando a sí mismo. Entonces ya ahora la cosa es diferente. Ya ahora la mujer ya no le grita al marido. Bendito Dios. Amén. Y ahora ya no le tira el plato, así como muchas veces pasa que le tiran el plato queda bambaleando ahí. Sino que ahora se lo lleva tranquilo. Ahora sabe solucionar los problemas cuando hay problemas en su vida, porque los problemas siempre van a estar en nuestras vidas, porque es parte también de que nuestro carácter sea formado. Quizás amén, muchas personas o muchas vasijas se quiebran ahí en el proceso. Llega el problema y dicen, no, el diablo me agarró por aquí, pero es que usted le pidió al Señor que lo formara. Usted se puso ahí para que amén, el Señor lo formara. Y el Señor tiene que sacar todo eso para ver el carácter que usted tiene. Por ejemplo, cuando una persona va a demoler, quiere construir algo nuevo, tiene que quitar todo lo viejo, y al principio se mira un desastre el que hay ahí, lo que pasó. Pero ya el que va a trabajar ya tiene en su mente qué es lo que hay después. De igual manera Dios así trabaja en nosotros. Tiene que quitarnos todo aquello que nosotros, amén, tenemos guardado ahí. Él tiene que destruir todo para hacer algo nuevo en nosotros, amén. Así como el alfarero hizo con esta vasija. Esto va en la rueda, amén, pero se quebró, pero hizo otra como a él le pareció, amén. Entonces, en el proceso, amén, en los procesos de nuestra vida, amén, es para que nosotros, amén, aprendamos, amén, a tener un carácter diferente. Por eso es de que en nuestra vida siempre van a haber problemas, enfermedades. Mucha gente pone enfermedad, se va de la iglesia. Me dijeron de que Dios era mi sanador y yo me enfermé. Entonces, ¿qué está pasando? Mejor me voy a sufrir en el mundo sin esperanza. Sin embargo, aquí sufrimos, pero con una esperanza. Y una esperanza bienaventurada. Porque si Cristo lo dijo, pues, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el Señor. Entonces todas las personas, amén, cuando pasan momentos de enfermedad, ahí se echan para atrás. Problemas económicos, ahí se echan para atrás. Y todos tenemos que ser formados en esas áreas. Pero si el Señor dice en la Biblia que Dios del oro y la plata, entonces ¿qué me está pasando? Que yo no salgo solo para lo mismo, en lo mismo. Problemas, amén. ¿Y qué pasa? Porque el Señor quiere formar nuestro carácter. Eso es. Porque si no diezma cuando gana solamente $100 al día, cuando gane 200, mucho menos. Porque Él dice en su palabra que el que es fiel en lo poquito, también en lo mucho. Amén. Así que a veces hágase la pregunta que por qué no pasa entonces de ahí. Y a veces el Señor es que nos está formando, viendo ahí que está ganando poquito y ahí está como si está dándole al Señor lo que es del Señor. Y el Señor le va dando, está no mucho, pues también así es con el Señor. Me recuerdo, hermanos, que nosotros pasamos, no me da pena decirlo porque es la verdad, y eso trata de que Dios forma el carácter de uno. Recuerdo que cuando yo me casé con mi esposa, empezamos a formar el hogar, y es ahí donde hay dos caracteres que tienen que llegarse, amén. Que llegarse a la voluntad de Dios. No crea que esa es la voluntad del marido o de la esposa, sino que deben de llegarse, amén, a la palabra del Señor, amén. Porque aquí estamos claros, no es la mujer la que manda, ni el marido tampoco, ¿verdad? Amén. Sí, porque algunos tienen el concepto aquí, las mujeres mandan. Si la mujer está feliz, yo estoy feliz. Y aquí así es la vida, así es en Estados Unidos. Así es lo que es la mala maña que han aprendido acá. Mujeres que pequeñitas son, no estoy degradando a nadie. Pequeñitas son, pero tienen un gran hombre y solo miran así, allá va el grandote detrás.
Entonces la palabra del Señor no nos enseña eso a nosotros, sino que nos enseña de que todos nosotros debemos de someternos a la palabra del Señor. Un sometimiento mutuo. Ahora nosotros somos diferentes, no pretendemos nosotros mandar a nadie, sino que los dos someternos a la voluntad del alfarero. Amén, para que Él trabaje en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y nuestros hijos van viendo, amén, eso. Van viendo de que la cosa es así. Cuando sea grande, papá, quiero ser como tú. Pero si la mujer manda, y nadie quiere que lo mande, ¿verdad? Y si la mujer manda y el hijo ve eso, entonces ellos van a estar en problemas. Yo quiero ser como mi mamá. Y después en la escuela lo confunde de que él no sabe qué es lo que tiene adentro, que él siente una mujer dentro y termina después con la banderita ahí. Y ese es un problema. Ya ven, nosotros vemos las cosas así nada más, solo no pasa nada. Entonces nosotros debemos de aprender, amén, a someternos a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, amén. Entonces debemos de que Dios forme nuestro carácter. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, nos casamos, empezamos a tener un problema económico. Y antes la cosa era todo bien y después la cosa empezó, ¿verdad?, de que haber problemas. Y entonces yo me preocupaba. ¿Quién se preocupa? Si, como dice, el valor del hombre es que ande algo en su billetera, si no tiene valor de entrar ni al de él ni siquiera. Entonces, y ese es un problema, hermano, y empezamos ahí, y yo preocupado, pidiendo al Señor, y preocupado, amén, y buscaba la manera, y era una cosa bien terrible, hasta que el Señor, amén, me tuvo que hablar y decirme de que tenía que esperar, y tenía que hacer el proceso que yo tenía que aprender a confiar en el Señor. Y ahí aprendimos a confiar en el Señor, amén, y el Señor, amén, ha sido fiel para con nosotros, amén. El Señor es así como trabaja en nuestras vidas. Y ahora estamos agradecidos con el Señor porque el Señor, ¿verdad?, nos ha suplido todo lo que nosotros necesitamos. Y es una bendición, amados hermanos, para nosotros poder experimentar esos, amén, esas cosas de que Dios hace en nuestras vidas. Y quizás a cada uno de ustedes el Señor lo esté formando de diferentes cosas, pero es que es así porque es que a cada uno el Señor sabe, para cada uno de nosotros tiene algo especial para nosotros. Entonces Dios también permite de que pasen esas cosas para que usted se forme. Hay hermanas de que sus esposos no son convertidos y tienen una lucha, pero es que Dios está trabajando en ellas para que alguien se le acerque con un problema, ellas saben cómo resolver. No, hermano, tranquila, mira esto así lo he hecho yo y el Señor me ha ayudado. El Señor tiene un consejo sabio, amén, una mujer sabia de que ha aprendido, amén, a confiar en el Señor y a entender que es un proceso de que está pasando. Pero si una mujer deja de que llega una hermana y le dice, fíjese que mi esposo no, hombre, hermana, déjelo, si tantos hombres que hay. Si usted está joven, mire, usted puede rehacer su vida. Usted, mire, no podemos hacer de esa manera. Por eso es necesario de que Dios nos pase, amén, a nosotros, amén, que nosotros dejemos todas esas malas mañas. Para que nosotros, amén, podamos tener un carácter diferente. Después nada nos va a asustar, nada nos va a afligir, porque ya nosotros hemos pasado por ahí. Amén. Entonces el alfarero, amén, tiene que quitarnos a nosotros todo lo que no nos agrada, no lo que no le agrada al Señor, amén. Porque hay muchas cosas de que están a veces dentro de nosotros, amén, y nos hacemos los locos. Y usted sabe de que si hay cosas de que están dentro de usted, tiene que dejarlas. Quizás son pequeñitas, pero debe de considerarlas. Y aunque sea pequeñita y cree usted que no le hace ningún daño, pero tiene que sacarla, amén, porque en algún momento esa cosita pequeñita puede llegar a crecer y tener una cosa, amén, muy peligrosa, un resultado peligroso. Recuerdo que muchos saben de que yo antes jugaba fútbol y gané algunas cosas de eso, y pues cuando yo estaba en mi tiempo, yo los guardaba y los tenía en lugares así como muchos ponen a los hijos, en lugares altos y todo eso. Entonces, pero cuando yo me convertí, los bajé y los metí en un closet y los dejé ahí. Y no se ven bien esas cosas ahí. Pero ahí se quedaron. Y en una ocasión después, los dejamos ahí, ya los fui a tirar a un garaje y ahí estaban. De repente un señor llegó a arreglar un garaje ahí y los vio que estaban ahí, estaban todos empolvados. Y dice él, como bromeando, me dice, ¿eso es verdad? ¿Los compraste? Me dice.
Entonces alguien sabe que cuando es en el fútbol alguien le dice, es como que le digan a usted la licencia la compró, como que le están diciendo que usted ha hecho injusticia. Entonces me dice, ¿y esos trofeos los compraste? Y no, es que se me salió el maíta, pues. Amén, por eso es que le digo de que hay cosas. Entonces yo le digo, bueno, le dije, me quise como enojar. Entonces le dije, no los compré, yo los gané, le dije, porque yo jugaba y rápido reaccioné. Porque, ¿verdad? Algunas personas en algún momento puede cometer en un momento usted puede cometer un error, pero rápido reaccionar y corregirlo de una vez. Y dije, no, esto no puede ser así. ¿Cómo es posible que te agarre a la basura de una vez? ¿Por qué? Porque hay cosas de que algunas personas lo pueden dañar. Entonces es necesario que nosotros quitemos todo aquello de que a Dios no le agrada. Tenemos que nosotros también deshacernos de todas esas cosas, hermano, de que aunque nosotros creamos de que son pequeñas, pero debemos, amén, de sacar, digo nuestro Señor Jesucristo, guardados de las zorras pequeñas. Guardados, amén, de las zorras pequeñas. Porque Pablo dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces nosotros, hermanos, aunque sea cualquier cosita, algo pequeño, debemos de deshacernos de una vez de ellas, amén, para que no nos vayan a hacer daño a nosotros ni a otras personas, amén. Así que nosotros, hermanos, somos un pueblo separado para el Señor, amén. Andábamos muertos en delitos y pecados, y miren que el Señor en su infinita misericordia nos rescató a nosotros, para que ahora estemos aquí, para que ahora nosotros también estemos predicando la palabra del Señor. Es una gran bendición que nosotros no lo merecíamos, así que nosotros, hermanos, obedezcamos la palabra del Señor, amén, porque nosotros, amén, siempre vamos a estar, como le digo, en ese proceso, amén, porque hasta que el día que Jesucristo venga, nosotros seremos perfectos como Él es perfecto. Pero ahora nosotros ni tampoco juzgue a su hermano, tampoco, amén, lo difame, sino que si ve una falta en él, corríjale con espíritu de mansedumbre, amén. Dígale ustedes que lo que está haciendo no está correcto, pero no, amén, no se lo diga, amén, como quererlo perjuiciar, sino que decirle con amor. Porque hay mucha gente, amén, que una persona está en aflicción, pasando un momento difícil, y en vez de darle aliento, le añade aflicción a su aflicción. Entonces nosotros también debemos de hablar a la persona, amén, pero para que Dios la restaure, amén, porque nuestras palabras solo pueden herir a una persona, pero la palabra del Señor, ella es la medicina, amén, ella sana cualquier herida, amén. Así que, hermanos, esto es lo que el Señor, amén, nos ha dado, amén, en esta preciosa mañana. Así que póngase de pie, bendito sea el Señor. Recordemos de que el Señor, amén, Él es el alfarero, amén, y nosotros, amén, somos barro, y amén, y el barro no puede decirle a su hacedor, ¿por qué me estás haciendo así? Yo quiero ser olla, no quiero ser una vasija. No, el Señor hace lo que Él quiere con nosotros, y Él dice que tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal, amén. Por lo tanto, nosotros, hermanos, pongámonos en la voluntad del Señor, y si en algo le hemos estado fallando al Señor, pidámosle al Señor que nos perdone, amén, porque Él es amplio para perdonar nuestros pecados, amén. Nosotros pidámosle al Señor, que hablemos con el Señor, que si hay algo en nosotros, que el Señor lo perdone. Así que cierre sus ojos esta mañana y vamos a orar un momento al Señor, amén. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre, por este privilegio que tú nos concedes, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel para con nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra en esta mañana, Padre. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas, Señor, y nos presentamos delante de ti sabiendo y entendiendo, Señor, que tú conoces todo de nosotros, Señor. Si aún, Señor, la palabra no está en nuestra lengua, y aquí tú la sabes ya, Señor. Por lo tanto, Padre, examínanos y conoces, y ve dentro de nosotros si hay camino de perversidad, y guíanos conforme a tu camino de justicia, Señor. Te pido, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se